De regreso del descanso en la clase del Día de la Candelaria. Y les presento la pantalla para recordarles en dónde nos habíamos quedado. Ahí pueden ver ya la pantalla, todos pueden ver la pantalla y habíamos dicho los 4 factores que afectan el buen desempeño de los conductores en un circuito, en una instalación, son la longitud, el área o sección transversal, el material del que están hechos y la temperatura. Cada uno de ellos ya lo explicamos a detalle. Y entonces vamos a seguir con la manera en que medimos la resistencia. Aunque repito, casi todos los productos que vamos a usar ya tienen la resistencia calculada, no está de más saber que en un multímetro hay una sección donde se miden los ohms. Y los ohms, que son la medida de la resistencia de nuestro conductor, los medimos igual que medíamos los amperes. Ponemos un polo en un punto donde llegan, o sea, si interrumpimos el conductor por el que van los electrones, en una punta donde interrumpimos ponemos un polo, en la otra ponemos el otro, y mientras los electrones hacen su recorrido de donde iban, de donde venían a donde tenían que llegar, van a pasar por el aparato y el aparato nos va a decir, mira, estamos teniendo esta resistencia en el camino. Y aquí empezamos con un primer concepto o con una primera relación física. Es decir, vamos por primera vez durante nuestro curso a integrar, por primera vez durante este curso de primavera de 2021, vamos a integrar esas variables en un solo comportamiento. Porque ya sabemos qué es la cantidad de corriente, ya sabemos qué es la tensión de corriente, ya sabemos qué es la resistencia, ya sabemos qué es la potencia, pero no hemos hecho entre ellos ninguna relación. Y llegó el momento de hacerlo. Apoyados en lo que en 1825 el científico alemán Ohm dedujo, cuando dedujo y estableció en una ley del fenómeno electromagnético que hoy se llama, en honor a él, la ley de Ohm. Y aquí la tenemos. Fíjense, aunque las palabras de quien capturó esta presentación podían haber sido mejores, nos sirven para trabajar. El señor Ohm dijo, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Es decir,
la resistencia es igual a la tensión entre la intensidad. ¿Lo pueden ver ahí? La resistencia es igual a la tensión entre la intensidad. De donde, si despejamos, tenemos la misma ley, pero con otra de las variables despejada. La intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. ¿Y alguien me puede decir de ustedes en qué momento del curso yo ya había hablado de esto? En un momento del curso yo les dije, la intensidad es lo que mata. Y la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. Y si aumentamos la tensión y bajamos la resistencia, la intensidad se vuelve enorme. Fíjense en la división, ahí está. Vean mi cursor en la pantalla, vean mi cursor. En esta fórmula, la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. Si subimos la tensión y disminuimos la resistencia, el resultado, o sea, la intensidad, se va drásticamente hacia arriba. Y entonces se vuelve peligrosísima. ¿Quién me dice en qué momento del curso yo ya les había dado esta relación? Como nos contaste la historia de la persona que se murió. Muy bien, Demian. Muy bien. Tienes buenos apuntes. O bueno, buena memoria. ¿No? ¿Qué fue, memoria o apuntes, Demian? Memoria, memoria. Muy bien. Muy bien. Claro, ¿se acuerdan que yo les dije que en aquella lámpara subacuática que estaba en una fuente, les pareció fácil cambiar la corriente de bajo voltaje por una corriente normal? Entonces, aumentaron la tensión. Y el chavo del accidente estaba mojado y entonces, al estar empapado, su resistencia disminuyó. Entonces, aumentas la tensión y disminuyes la resistencia, el resultado crece exponencialmente. Y ya sabemos cuál fue la consecuencia de ese accidente. Qué bueno que te acordaste, Demian. La misma expresión, vean la pantalla, si despejamos ahora la tensión, podemos ver que la tensión es la resistencia por la corriente. Muy bien. Bueno, pues con estas tres variables verán todo lo que se puede hacer. Vamos a ver este ejemplo simplísimo. Si tengo una tensión de 30 volts y la corriente es de 6 amperes, ¿cuál es el valor de la resistencia? Pues no tengo más que aplicar la formulita y encontrar que 30 entre 6, bueno, la resistencia, lo decimos, es la tensión entre la intensidad, y vemos que 30 entre 6 es 5 ohms. 30 volts entre 6 amperes son 5 ohms. Otro ejemplo, si la resistencia de un circuito es 20 ohms y el voltaje 100 volts, ¿cuál es el valor de la corriente? Pues lo mismo. Hasta aquí van a ver que no hay ninguna complicación. Aplicamos la formulita y la tensión 100 volts entre la resistencia 20 ohms nos da una corriente de 5 amperes. Y por último, si el valor de la corriente es 5 amperes y la resistencia 20 ohms, ¿cuál es el valor de la tensión eléctrica? Bueno, pues la tensión eléctrica es igual a la resistencia por la intensidad,
20 por 5, 100 volts. Verán que esto no es más que una sencillísima relación de tres variables en las que, teniendo dos datos y una incógnita, sin ninguna complicación se resuelve. Bueno, pues ahora metamos a nuestras relaciones físicas una nueva variable. ¿Qué es la potencia eléctrica? O metamos la otra variable, porque ya habíamos hablado de ella. ¿Qué es la potencia en la energía eléctrica? Bueno, pues sabemos que energía es lo que es capaz de realizar un trabajo, ¿no? Esa fue una definición que desde primaria nos aprendimos. Y el trabajo, que en términos generales se conoce como fuerza por distancia, si lo dividimos entre el tiempo, nos da la potencia, porque potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Pero bueno, en términos eléctricos, en términos de la teoría eléctrica, el señor Watt, aquel que inventó la máquina de vapor, encontró esta relación. Potencia es igual a tensión por intensidad. Dicho en palabras de maestro de obra, es el voltaje por el amperaje. Y el resultado son los watts, el wattaje, la potencia. Muy bien, pues vaya aportación la que hizo el señor Watt. Yo también le hubiera puesto mi apellido a la unidad si hubiera tenido una aportación de ese tamaño. Y para eso, o para profundizar en eso, veamos qué otras relaciones podemos hacer. Vean, tenemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. O sea, los watts son iguales a los volts por los amperes. Despejamos la intensidad y encontramos que es igual a la potencia entre la tensión, y despejamos la tensión y encontramos que es igual a la potencia entre la intensidad. Nada complicado. Veamos un primer ejercicio de esto. Supongamos que tenemos una lámpara, un foco, que trabaja o que está conectado a una línea de 127 volts y de corriente toma 0.47 amperes. ¿Cuál es la potencia? Pues la potencia es una cosa facilísima de calcular en este ejemplo. 127 potencia es igual a tensión por intensidad. 127 volts por 0.47 amperes nos da 0.59, 0.69 watts. O sea, lo que en números redondos es un foco de 60 watts. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si expresamos la intensidad en términos de la resistencia? ¿Por qué? Porque en la resistencia se disipa buena parte, no buena parte, una parte de la energía.
Bueno, pues vean, si sustituimos de la primera fórmula la intensidad igual a la tensión entre la resistencia y lo ponemos en la segunda fórmula, que es que la potencia es igual a la tensión por la intensidad, tenemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado entre la resistencia. Y entonces, fíjense para qué nos sirve esa otra fórmula. Si la lámpara tiene una resistencia de 271 ohms, la potencia la podemos calcular a partir del voltaje con el que funciona, la tensión con la que funciona y la resistencia, que es un dato que nos dieron. Vemos ahí entonces que, en este diagrama, en esta forma de expresión eléctrica que pueden ir ya identificando, en esta forma de representación eléctrica que se llama diagrama, podemos empezar a identificar varios elementos. Primero, una línea de corriente. Síganme en la pantalla. Una línea de corriente. Siguiente, un interruptor en español, aunque mucha gente le dice switch, pero interruptor o elemento de control es en español. Después sigue la misma línea de conducción. Llegamos al elemento de consumo, que esta línea quebrada representa una resistencia. Y a partir de ahí viene la otra línea que continúa. Y entonces, para que vayan sabiendo, con más tiempo, con más calma lo iremos viendo, está la alimentación eléctrica que se llama fase, el interruptor, después un tramo que se llama regreso y después el neutro. No se asusten, solo pretendo que vayan oyendo. Por el momento pretendo que vayan oyendo esos términos. Vemos que la diferencia de tensión, que así se representa, vemos que entre una línea y otra, eso es lo que quiere decir esta flecha, esta doble flecha, quiere decir que entre esta línea y esta línea hay 127 volts de diferencia. Así como si fueran distancias, si dijéramos de esta línea a esta línea hay 12 metros, bueno, lo que nos está diciendo esto es que de esta línea a esta línea hay 127 volts de diferencia. Es decir, hay una diferencia de tensión de 127. Este cable trae 127 volts y este trae 0. Entonces, claro que los electrones vienen a 127, pues van a empujar para acá y se van a ir hacia donde hay 0. Como pasaba en el ejemplo del centro comercial en Acapulco, ¿no? Que afuera, en el calorcito, hay presión, adentro en el frío no hay, abrimos la puerta y se forma una corriente de aire. Bueno, pues en la corriente eléctrica pasa lo mismo. Los electrones viajan de donde hay tensión a donde no hay tensión. Muy bien. Vamos, avanzamos. Vemos el diagrama del circuito de una lámpara y calculamos su potencia. Muy fácil, si ya sabemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado entre la resistencia. Si tenemos 127 volts al cuadrado entre 268, nos da los 60 watts de los que hemos estado hablando. Ahora, otro ejercicio. Vean, son ejercicios muy básicos. ¿Cuál es el valor de la potencia que consume y qué corriente circula por una lámpara que tiene una resistencia de 268 ohms y está conectada a una alimentación de 127 volts? Pues lo mismo, no hay más que el formulazo. Potencia es igual a tensión al cuadrado entre la resistencia. La corriente que circula la usamos calculando la otra fórmula.
Si ya calculamos la potencia, ahora podemos calcular la intensidad. La intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. Ven que estos no son más que ejemplos basiquísimos de aplicación de esas primeras fórmulas eléctricas. Y no es para que se asusten cuando digo primeras fórmulas eléctricas como si fuera a ver muchas más. No, trabajaremos con pocas fórmulas. En este curso, el secreto no está en saber o en usar muchas fórmulas. Son muy pocas las que usaremos. No creo que lleguen a 4. De lo que se trata es de usarlas bien, de entender los conceptos, el concepto de la electricidad, las variables que interactúan en ella, la importancia de cada una de ellas y hacerlas interactuar de manera eficiente y segura para los fines que nosotros buscamos. Acuérdense que también dijimos la clase pasada que los criterios que van a regir nuestras instalaciones eléctricas, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿Alguien me los puede repetir o se los digo yo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Los 4 factores? Los criterios con los que vamos a diseñar nuestras instalaciones. Se los dije la clase pasada, les dije, vamos a diseñar con 4 criterios que siempre vamos a tener presentes. Es seguridad, funcionalidad, economía y estética. Muy bien. Sí, Ceci, exactamente esos. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros, ahorita les estaba diciendo, no se trata, no tengan miedo a que en este curso vamos a usar 200 fórmulas y unas fórmulas complicadísimas. No va por ahí no va por ahí el desenvolvimiento de este curso. No va ni de lejos por ahí. Este curso, lo repito, va a que hagamos que los electrones lleguen al punto donde nosotros los queremos, en la cantidad que queremos, con la tensión que queremos, para cumplir la función que queremos, cuidando siempre que la temperatura del conductor no se salga de rangos aceptables. Eso es lo que haremos con los electrones. Y lo haremos siempre con estos criterios. Seguridad, en primer lugar. Funcionalidad, en segundo lugar. Economía, en tercer lugar. Y si se puede, estética. Entonces, tenemos que lograr hacer eso con los electrones, lo que ya dije 20 veces, cumpliendo, en primer lugar, con la seguridad, en segundo lugar, con la funcionalidad, en tercer lugar, con la economía y en cuarto lugar, si es posible, con la estética. ¿Sale? Bueno. Y para esto, repito, no se necesitan fórmulas complicadísimas ni procedimientos difíciles. No, nada de eso. Son pocas fórmulas, pero las vamos a dominar para que nunca dejemos de lograr el objetivo que perseguimos con los criterios que rigen. Para medir la potencia, que era la variable que nos faltaba medir. Para medir la potencia, ¿qué se hace? Bueno, pues se usa
puede ser un multímetro, que es un aparato que mide todas las variables de la electricidad, o uno específico que nada más mida watts. Y se trata de determinar cuál es el resultado final de la interacción de la intensidad que se mide en amperes por la tensión que se mide en watts. Perdón, por la tensión que se mide en volts. Y el resultado será la potencia en watts. Repito, el aparato nos dice cuál es el resultado de la tensión que trae los electrones, medida en volts, por la cantidad de electrones, medidos en amperes. Eso, en conjunto, esos electrones a esa tensión dan una potencia que se mide en watts. Bueno, y entonces llegamos a este sencillísimo abanico de fórmulas en el que están las combinaciones posibles de las variables que vamos a usar según la información que tengamos. Y pueden ver, teníamos dos fórmulas, ¿se acuerdan? Acuérdense, la R es la resistencia, la E es la tensión, la I es la intensidad y la P es la potencia. Y teníamos dos fórmulas. Pues miren, así de fácil, para que vean que este curso no pretende tener complicaciones de fórmulas. Si lo que necesito es saber la intensidad que se mide en amperes, síganme con el cursor. Sigan mi cursor. Si lo que necesito es saber la intensidad que se mide en amperes, pues tengo, según la información que tenga, es la fórmula que uso. La tensión entre la resistencia, la potencia entre la tensión, la raíz de la potencia entre la resistencia. Y ya. Si lo que necesito saber es la resistencia y tengo la potencia y la intensidad, pues aplico esta fórmula. Si tengo la tensión y la potencia, aplico esta otra. Y si tengo la tensión y la intensidad, aplico esta otra. De tal manera que aquí están, ya. Aquí están. No vamos a aquí a hacernos los difíciles escondiendo fórmulas o haciendo memorizar a la gente fórmulas que de todas maneras están en los libros. Vamos a usarlas bien. Vamos a ver aquí varios ejercicios que, pues sí, a través de esto no estamos ni en el pizarrón ni poniendo ejemplos, pero bueno, en la pantalla son un poco más tediosos, pero no podemos dejar de hacerlo. Si a alguien le surge una duda, me avisa, por favor. La potencia consumida durante un determinado periodo se conoce como energía eléctrica y se expresa como watts hora. Es decir, que si yo estuve consumiendo 15 watts por un minuto, evidentemente no consumí la misma corriente que si esos 15 watts los estuve consumiendo durante una hora o durante 2 o durante 3. Entonces, la energía que consumí se define como la tensión por la intensidad por el tiempo. Que eso es lo que pagamos en nuestro recibo de luz. Cuando llega el recibo de luz a nuestras casas, nosotros pagamos kilowatts hora. Revisen sus recibos. Van a ver que les llega el recibo y dice tantos kilowatts hora. Quiere decir que la multiplicación a lo largo del tiempo, en cada instante, tantos watts, este tiempo. Pero luego subieron los watts, entonces, y luego bajó el tiempo, y luego se apagaron, y luego... Entonces, esa combinación constante de kilowatts por hora, por tiempo, o de potencia por tiempo, nos da los kilowatts hora. Y hagamos un ejemplo sencillísimo. Para medir la energía teórica consumida por todos los dispositivos conectados a un circuito eléctrico, se necesita saber qué tanta potencia es usada y durante qué periodo.
La unidad de medida más común es el kilowatt hora. Por ejemplo, si tienes una lámpara de 250 watts que trabaja durante 200 horas, perdón, de 250 watts que trabaja durante 10 horas, la energía consumida por la lámpara es, pues 200 watts por 10 horas, 2500 watts hora. Sencillísimo, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. El kilowatt hora es la base para el pago del consumo de energía eléctrica. Para ejemplificar esto, supongamos que tenemos 6 lámparas, cada una de 100 watts, que operan 8 horas durante 30 días. Y el costo de la energía eléctrica es de 0.737 pesos por cada kilowatt hora. ¿Cuánto nos costará operar esas lámparas? Lo repito. Imaginemos una casita, un cuarto, una bodega, lo que sea, que tiene 6 lámparas de 100 watts cada una. Y esas lámparas las prendemos 8 horas cada día del mes. ¿Cuánto vamos a pagar de luz si la luz cuesta 0.737 de peso cada kilowatt hora? Bueno, pues muy fácil. La potencia total es de 6 lámparas por 100 watts, o sea, 600 watts. La energía diaria son, o sea, cada día se usan esos 600 watts durante 8 horas. O sea que cada día se consumen 4800 watts hora. Aquí, donde tengo el cursor, les faltó poner hora. Le falló a quien capturó. Siguiente. Si ese consumo diario lo multiplicamos por 30 días, que tenga el mes, tenemos que los 4,8 kilowatts hora de cada día los multiplicamos por 30 días y tenemos 144 kilowatts hora consumidos durante el mes. El costo de ese kilowatt hora es de 0.737 pesos. Entonces, si multiplicamos 144 kilowatt hora por 0.73, nos va a dar la cantidad de dinero que tenemos que pagar, que aquí, vean mi cursor, evidentemente está mal. Quien capturó se equivocó, porque vean, 144 por 0.73 no puede ser 144, se equivocó, debe ser, ¿alguien tiene calculadora a la mano? ¿Alguien me ayuda con su calculadora? Es 100, ¿no? Es 106. Ajá. ¿Cuánto? 106.128. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién fue? ¿Amairani? Ah, sí. Sí, muchas gracias, Amairani. Entonces pueden ver, ¿no? Pueden ver que, bueno, la operación el resultado está mal puesto, lo capturaron mal, pero bueno, el procedimiento es eso. Quiere decir que por esos 6 focos, en esas condiciones de trabajo, a ese precio, pagaríamos 100 pesos de luz al mes. Ahora, vamos a ver cómo funciona o cómo se toman las lecturas de electricidad, porque cuando llegan a cobrarnos la luz, el señor, ¿cómo sabe cuánto nos va a cobrar? Cuando el señor de la luz hace su cuenta para cobrarnos, pues en algo se tiene que apoyar. Y se tiene que apoyar en las lecturas que dio el medidor de la luz. Que el medidor de la luz, para que se aprendan el nombrecito, tiene un nombre técnico. El nombre técnico lo tienen ahí en la pantalla. Se llama kilowattorímetro. ¿Ya vieron? El aparatito se llama kilowattorímetro. ¿Sale? Entonces, el señor llega y toma la lectura. Es decir, se fija cuánto marca el medidor. Pero si este mes marca 3,000 y el mes que entra marca 3,500, evidentemente este mes no consumí 3,000 y el siguiente mes 3,500. O sea,
ya estaba el contador en 3000. Si llegó y midió 3500, quiere decir que solo consumí 500, ¿no? O sea, entonces es como el kilometraje del coche. O sea, si yo me subo al coche y marca 2000 kilómetros, y cuando me bajo del coche marca 2300, no caminé 2300 kilómetros ese día. Solo calculé 300, solo caminé 300 porque ya estaba en 2000, ¿no? Bueno, pues igual el kilowattorímetro. El señor anota las lecturas del aparato y va descontando la lectura anterior para tener el consumo actual. Ese que ven ahí en la pantalla es un kilowattorímetro tradicional, es un kilowattorímetro analógico, ¿sí? Es de esos que tiene un disco que gira. Este que ven aquí es un medidor, un kilowattorímetro digital. Hacen lo mismo. En funcionamiento, el digital tiene algunas ventajas, pero sirven para lo mismo. Y ya que estamos hablando de la electricidad y de los circuitos y de cómo medimos, ¿por qué no nos damos un tiempo para pensar cómo puede ser que conecte los focos? ¿Cómo debo de conectar los elementos de consumo? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han visto o por lo menos oído esto en la escuela. Pero no está de más recordarlo y enriquecerlo. Hay dos maneras de conectar los elementos de consumo de un circuito eléctrico: en serie o en paralelo. ¿Cuál es el bueno o cuál es el mejor? Pues depende para qué, ¿no? En algunas situaciones queremos que las cosas estén conectadas de una manera y en algunas circunstancias queremos que estén de otras. Bueno, pues vamos a entender cómo es cada una de ellas, cómo se porta, cómo se hace y cómo se porta cada una de ellas. Y empezamos con en serie, que para que se acuerden siempre, pues la serie de foquitos que ponemos en el arbolito de Navidad, en el árbol de Navidad, se llama serie porque están conectadas en serie. Y acuérdense que uno quita un foco y se apaga toda la serie. ¿Se acuerdan? Esa es una manera de acordarnos siempre de ellos. Cuando algo está en serie, si quitas un elemento de consumo, toda se apaga. Y vamos a ver este diagrama. Pueden ver ahí que en el diagrama tenemos arriba una línea de corriente, ¿sí? Viene foco, 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 foco. Y vean cómo la corriente pasa a través del foco y se sigue, y pasa a través del foco y se sigue. De tal manera que si aquí donde tengo el cursor, este foco se funde, si aquí se corta, si ese filamento se corta, pues ya, no le va a llegar corriente a todos los demás. Por lo tanto, ninguno va a prender. ¿Está claro? Y este es un típico ejemplo de un circuito en serie. Un circuito conectado en serie, pues sí, la corriente pasa a través de un foco y se sigue al otro y se sigue al otro. Y vamos a ver qué pasa o cómo definimos estos circuitos. Pues podemos decir que la corriente que circula por todos los elementos es la misma. Claro, porque la corriente sale de la pila o de la fuente que sea y es la misma que pasa por este foco y se sigue al otro y se sigue al otro y se sigue al otro y así hasta acabar. La corriente es la misma, solo hay un camino. O sea, solo hay un camino. La corriente no puede tomar varios caminos, fíjense, solo hay un camino.
se va por el único camino que hay. ¿Sale? Bueno, otra cosa que podemos decir de estos circuitos. Ya la dije, pero la repito. Como solo hay un camino y la misma corriente pasa por todos los elementos, si quito cualquiera de esos elementos o se descompone cualquiera de esos elementos, todo el circuito deja de funcionar. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver cómo se comportan en cuanto a leyes físicas. ¿Están ahí? De repente los perdí. Me gustaría saber si me están oyendo. Sí, Sí, aquí estamos. Sí te ¿Sí? oyes. ¿Y sí me ven? también. Bien. Ah, qué bueno. Es que de repente, ya, qué bueno, ya los veo otra vez normal. Es que de repente se paró, puso aquí una franja blanca y pensé que se había perdido la transmisión. Pero no, qué bueno que seguimos aquí. Y además yo los dejaron de moverse, o sea, yo nada más los vi quietos, entonces no podía ver ni sus dedos ni nada. Muy bien, entonces, decíamos, vamos a ver este circuito en serie y vamos a entender, ya dijimos con palabras cómo funcionan. Ahora vamos a empezar a ver con fórmulas cómo se describe ese comportamiento, ese funcionamiento. Y tenemos esto. Fíjense cómo la corriente, que esto nos indica, acuérdense, esto nos indica que entre una línea y la otra línea hay una diferencia de voltaje. Eso hay una diferencia de tensión. Eso hace que los electrones se muevan, porque si todos estuvieran a la misma tensión, pues se quedan quietos. Vamos a pensar que yo tengo las manos así, ¿no? Si yo pongo la misma fuerza para este lado que para este lado, pues no hay movimiento, se quedan quietas. Yo no te veo, Francisco. ¿No me ves? No. Y eres Jaime el que está hablando. A ver, ¿los demás me pueden ver? Sí, Yo sí. Sí, yo también te veo. Entonces, ¿sabes qué, Jaime? Tal vez sea cosa de tu conexión. Ya, vale. Vamos a dar tantito tiempo a ver si mejora, ¿no? Pero, o sea, lo que no es tu video, sale solo tu nombre. Ah, pues sí. ¿Sabes qué? Bueno, demos tantito tiempo porque los demás sí me están viendo, ¿no? Sí, no, ya te puedo ver. ¿Ya? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Ah, entonces, claro, y era importante que vieras las manos. Bueno, ya que hiciste esta pausa, Yolisa, ¿ya estás ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Hace rato te perdimos. Sí, yo también los perdí. ¿Sí? Sigue fallando esto. Híjole, ojalá que ya se componga. Hasta pensamos que nos habías dejado con la computadora prendida y que No, te habías ido a otro lado. se fue mi internet. Bueno, tú, ¿a mí sí me ves? Sí, Y la pantalla sí la ves y sí me también. oyes. Obviamente sí Sí. me oyes porque me estás contestando. Entonces, solo es que nosotros no te vemos a ti. No. Bueno, a mí, bueno, muy bien. Ojalá que ya se componga esto. Entonces, seguimos. Gracias, Yolisa. Entonces, lo que les decía, esta flecha representa, nos informa que que entre esta línea de arriba y esta línea de baja hay una diferencia de tensión, o sea, que los electrones van a ir de un lado al otro. Ponía el ejemplo, si yo tengo la misma tensión en los dos cables, no hay movimiento de electrones, porque los dos tienen, es como si yo empujo las dos manos, ahí lo pueden ver en la pantalla, es como si yo empujo las dos manos con la misma fuerza. Si las dos tienen la misma tensión, pues se quedan quietas. Con la misma fuerza que empujo para acá, pues se quedan quietas. Si con una empujo más que con la otra, entonces sí hay un movimiento. Eso es lo que pasa con los electrones.
Si los electrones en esta línea tienen más tensión que en esta, pues los electrones se van a ir de aquí para acá. Muy bien. Entonces, vean, este es el ejemplo de un circuito en serie. Tenemos un primer elemento de consumo que tiene su resistencia y le vamos a decir resistencia 1. Tenemos un segundo elemento de consumo que tiene su resistencia y le vamos a decir resistencia 2. Tenemos un tercer elemento de consumo que tiene su resistencia y le vamos a decir resistencia 3. Bueno, apréndanselo. Apréndanselo como cultura general, no tampoco, o sea, las fórmulas siempre van a estar ahí. Mejor entiéndanlo. Apréndanlo o tengan el dato como cultura general, pero entiéndanlo. En un circuito de este tipo, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Pues como todos están en serie, como la electricidad solo tiene un camino, la resistencia total, la pueden ver aquí abajo, la resistencia total del circuito es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Bueno, pues sí, ahí está. Vamos a ver ahora cómo se dice. La magnitud de la corriente que circula es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, ¿por qué la corriente es inversamente proporcional a la resistencia? ¿Por qué? Porque a más corriente, la resistencia pinta menos. O al revés, a menos resistencia, la corriente puede darse mejor. Entonces, veamos. ¿Qué pasa si vamos un poco más allá en este ejercicio? Bueno, pues que la intensidad es exactamente la misma en todo el circuito. ¿Por qué? Porque como solo hay un camino, son los mismos electrones los que pasan por aquí, por acá y por acá. Intensidad en estos circuitos es la misma. Entonces, acuérdense, en estos circuitos, la resistencia total es la suma de las resistencias particulares. La intensidad es la misma en todo el circuito y la caída de tensión o el voltaje es la suma de las caídas locales. ¿Vamos bien? ¿Qué es una caída de voltaje, Francisco? A ver, se los dije antes de irnos al descanso. Se los vuelvo a decir con gusto, pero a ver si alguien se acuerda. Vale. Por decir como la pérdida de presión de la energía. Muy bien, Carolina, muy bien. Lo explicaba yo así, Rodrigo. Tú cuando tienes un conductor y pones los electrones en un extremo, al otro extremo no van a llegar exactamente con la misma fuerza, con la misma tensión, que se parece a la presión del agua. No van a llegar los electrones de aquí a acá exactamente con la misma presión. ¿Por qué? Pues porque en el camino hay pérdidas. ¿Te acuerdas que dijimos? Los materiales no son perfectos, su conducción no es perfecta, le van poniendo obstáculos al flujo de electrones y en el camino algo se pierde de esa presión inicial, de esa tensión inicial. Entonces, esa pérdida que hay desde que empezaron, desde el principio hasta el final, se llama caída de tensión. ¿Está claro, Rodrigo? Sí, gracias. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Bueno, seguro. Sí, me acuerdo ahorita que mencionaron lo de pérdida de presión. Muy bien. Vale. Muy bien. Pues qué bueno, Rodrigo. Gracias, Caro, otra vez. Bueno, entonces, ya vimos que en estos circuitos las pérdidas se suman. O sea, lo que se perdió en una se suma a la pérdida del otro y se suma a la pérdida del otro para tener las pérdidas totales. Muy bien. Esos son los circuitos en serie. Veamos cómo se calcula la corriente
que circula por dos lámparas de 60 watts conectadas en serie. Bueno, si nos dicen que cada lámpara tiene una resistencia de 268.5 ohms, pues aplicamos las formulitas de los circuitos en serie. Y ya sabemos que la potencia de los circuitos en serie es la tensión entre la resistencia total. Y la resistencia total es la suma de las resistencias. Tenemos que la resistencia total es 268 más 268 da 537. Entonces, si dividimos la tensión entre los 537, nos da que la intensidad en ese circuito es de 0.24 amperes. Puro formulazo. No tiene ni una sola complicación. Pero, ¿qué pasa si nuestro circuito no es en serie? ¿Qué pasa si nuestro circuito es en paralelo? ¿Cómo es en paralelo? No lo hemos explicado, aunque ya intuimos que por lo menos es diferente a los de serie, ¿no? Bueno, pues ¿se acuerdan que los de serie, la electricidad solo podía seguir un camino? En los circuitos en paralelo, no. En los circuitos en paralelo, la electricidad puede seguir varios caminos. Y vean, por ejemplo, aquí la corriente sale de la pila. Y aquí una parte de la corriente se desvía hacia este foco y otra se sigue. Sigan mi cursor. ¿Todos pueden ver mi cursor? Y otra se sigue hacia el otro foco. Y aquí se desvía una parte para acá y otra parte se va al último foco. De tal manera que pueden ver que una parte de la electricidad siguió la ruta verde, otra parte de la electricidad siguió la ruta azul y otra parte de la electricidad siguió la ruta roja o magenta, según están en sus monitores. Bueno, pues entonces podemos deducir que, o qué deducen ustedes, que pasa con el circuito si de repente yo quito el foco este. ¿Qué pasa si quito el foco 1? No pasa nada porque no comparten la corriente, ¿no? Muy bien, Fer. Muy bien. Esos pueden, o sea, el otro foco ni se entera, ¿no? El foco 2, si yo quito el foco 1, el foco 2 ni se entera. Si quito el foco 2, el 3 ni se entera. Es decir, son independientes, ¿no? Son focos independientes. El funcionamiento de uno no condiciona el de los demás. Bueno, por lo tanto, también podemos pensar que su comportamiento será diferente. Y esto es lo que pasa en la mayoría de los circuitos que nosotros vamos a hacer. En la mayoría de los circuitos que nosotros vamos a hacer, ya verán ustedes que le damos corriente a cada uno por separado. Este circuito todavía no lo entienden, este diagrama o esta representación todavía no lo entienden totalmente porque no hemos llegado a esto. Pero pueden ver que si yo tengo en mi instalación eléctrica una línea de fase, que es la que trae la corriente, ¿se acuerdan? La fase, lo dijimos hace rato. El neutro, que es por donde regresan los electrones, y la tierra, que es nuestra salida de emergencia, pueden empezar a ver que yo le estoy dando corriente a los 3 focos, o a los 2 focos en este caso, y al enchufe, por separado. Entonces, yo puedo apagar este y el otro sigue prendido, o puedo prender este y apagar el otro y el enchufe sigue funcionando. Es decir, casi todos nuestros circuitos en las instalaciones eléctricas serán circuitos en paralelo. O dicho, como lo estaba diciendo al principio ahorita, que me regresé en la frase, casi todas las conexiones de nuestros circuitos serán conexiones en paralelo. ¿Sale? Muy bien. Llegaremos. Ahorita lo importante es ir construyendo, seguir construyendo el conocimiento con todos los elementos que forman parte de él y poco a poco ver las relaciones y cómo se integran. Entonces,
¿qué podemos decir de los circuitos en paralelo? Así como en su momento hablamos de los circuitos en serie. Pues podemos decir que la corriente que circula por todos los elementos o por todas las trayectorias es igual a la suma de corrientes, porque aquí no es una sola corriente. ¿Se acuerdan que en los otros la misma corriente que pasaba por uno pasaba por el otro y se seguía por el otro? Aquí no. Aquí una corriente circula para el foco 1, otra circula para el foco 2, otra circula para el foco 3. De tal manera que la corriente total es la suma de las corrientes particulares o parciales. Y podemos ver aquí en este diagrama. Este diagrama donde otra vez nos dicen que hay una diferencia de tensión entre las dos líneas. Y hay una resistencia por la que circulan 5 amperes, otra resistencia por la que circulan 6 y otra resistencia por la que circulan 3. De tal manera que la resistencia total, la intensidad total de corriente son 5 más 6 más 3, o sea, 14 amperes. Fíjense, en los otros circuitos, la intensidad era la misma en todo, porque es la misma corriente que recorre todo el circuito. Aquí no. Repito, hay una que circula para el 1, otra para el 2 y otra para el 3. Ténganlo claro. Bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que a diferencia de los circuitos conectados en serie, si hay necesidad de quitar un elemento o si un elemento se descompone, a los otros no les afecta. ¿Está claro? Ya lo habíamos dicho. Bueno, y podemos decir también que el voltaje en cada uno de los elementos es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Es decir, aquí el voltaje no cambia. En estos circuitos, la tensión eléctrica se mantiene pareja en todo el circuito. Pongan atención, es importante porque la mayoría de nuestros circuitos van a ser en paralelo. Y si nuestros circuitos son en paralelo, podemos asumir que vamos a tener una sola tensión. Y si vamos a tener una sola tensión, importantísimo, también vamos a tener que trabajar con una sola caída de tensión. Y acuérdense que la caída de tensión es un indicador de la resistencia. Y la resistencia la tenemos que cuidar porque si nuestro material se pasa de resistente, se calienta. Y eso es peligro. Y si estamos muy bajos de resistencia, pues nuestro circuito va a funcionar de maravilla, pero es probable que sea porque estamos usando cables más gruesos, y si estamos usando cables más gruesos de los necesarios, muy probablemente estamos desperdiciando dinero, ¿no? Entonces, fíjense, voy y vengo, regreso y vuelvo a ir a los conceptos que estamos platicando y usando y conociendo desde el principio del curso, para que todos los vayamos integrando en la cabeza. Estamos en un circuito en paralelo. En este circuito en paralelo, acuérdense que las intensidades se suman, el voltaje o la tensión se mantiene pareja. Lo que sí funciona al revés es la resistencia. Acuérdense que en los circuitos en serie, la resistencia era la suma de resistencias. La resistencia total era la suma de resistencias parciales. En estos circuitos, la resistencia total, vean, es, o lo voy a decir con toda corrección, el inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias parciales. Lo repito. Mientras en los circuitos en serie, la resistencia total era la sumatoria de las resistencias parciales, en estos circuitos,
el inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias parciales. No se asusten. Vamos sobre eso. Vayan identificando que hay diferencias en el comportamiento de la corriente eléctrica en cada tipo de circuito. Y entonces veamos este primer ejemplo. Primero díganme, ¿es un circuito en serie o en paralelo? En paralelo, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que es un circuito en paralelo? Muy bien. Bueno. Fíjense cuántas reglas o criterios he dado en lo que llevamos del curso, para que siempre los tengamos presentes. 1. Vamos a decir conceptos, reglas o criterios. ¿Les parece? O sea, tengamos siempre presente que en las instalaciones eléctricas vamos constantemente a estar monitoreando que cumplamos con el concepto, que respetemos las normas y que sigamos los criterios. ¿Les parece? O sea, esas tres cosas, con esas tres cosas vamos a estar siempre revisando mentalmente. Esto cumple, esto no cumple, esto sí cumple, esto no cumple, no lo cumple, aquí no cumple el concepto, aquí el concepto no se logra, aquí el criterio no se respeta, aquí la norma no se cumple. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Conceptos, pues los más importantes que hemos dicho hasta ahorita son, desde luego, ¿qué es la electricidad? Segundo, entonces, si yo les digo, a ver, María, este cable está interrumpido, ¿puede haber electricidad ahí? María inmediatamente me va a decir, pues no, porque no cumple el concepto de electricidad. Electricidad es flujo de electrones. Y si no estoy dejando que los electrones fluyan, entonces no es electricidad. Entonces, ahí María me va a decir inmediatamente, no, no es electricidad porque no cumple el concepto, ¿no? No se cumple el concepto. Ahí tenemos un ejemplo de que un concepto no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué conceptos hemos visto? Desde luego el primero, que es la electricidad, o el concepto del electromagnetismo. El segundo que hemos visto, o los segundos que vimos, son cuáles son las variables de la electricidad. Ya sabemos, ¿no? O sea, para ordenar todo lo que llamamos de conocimiento. Conceptos. ¿Qué es la electricidad? El concepto de electricidad, las variables de la electricidad y las unidades de la electricidad, ¿no? Electricidad, ya sabemos qué es, variables, intensidad, tensión, resistencia y potencia. Unidades, amperes, volts, ohms y watts. Esos son conceptos, ¿no? Después, las relaciones que hay entre ellos, que son las 3 o 4 formulitas que vimos. O que son 2 fórmulas en realidad y presentadas en todas sus maneras posibles, ¿no? Esos son conceptos. Ahora, ¿cuáles son las normas? Las normas son de las que hemos visto hasta ahorita. Bueno, creo que no puse en los conceptos, creo que no dije cuál es el concepto de instalación eléctrica. Dijimos, ¿qué es electricidad? ¿Cuáles son las unidades? Perdón, ¿cuál es qué es el concepto de electricidad? Las variables de electricidad,
las unidades de la electricidad, las relaciones entre las variables de la electricidad, y no dije la definición tanto de instalación eléctrica como de circuito eléctrico. Esos son conceptos que siempre tendremos que revisar que los estemos cumpliendo. Las normas que hay que cumplir. Las normas que hay que cumplir es, ahorita todavía no tenemos tanto avance en eso porque todavía no hacemos práctica y las normas se aplican a la práctica, pero las normas que tenemos que cumplir son, por ejemplo, que no permitamos una caída de tensión mayor a un valor que ahorita no les voy a decir para no confundirlos, que no permitamos que haya una distancia mayor de tal, que no les voy a decir ahorita, entre los elementos del circuito, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son normas que hay que cumplir, son leyes que si las cumples te estás saliendo de la norma, si no las cumples te estás saliendo de lo dispuesto, de lo reglamentado y entonces estás en falta. Otra es, por ejemplo, que ahorita no van a entender qué es todavía, pero que no permitamos que el desbalanceo de fases aumente o pase de tal porcentaje. Ahorita no lo entienden, pero lo entenderán. Esas son normas que tenemos que cumplir. Ahora, criterios. Criterios, ya hemos hablado de varios. Y ahorita les voy a recordar cuál es el primero que vimos de los criterios para poder agregar otros. El primero de los criterios que vimos y que es fundamental, lo deben de tener por ahí anotado, es 1. Que todas nuestras instalaciones deben de cumplir con seguridad, funcionalidad, economía y, si se puede, estética. Esos son criterios, ¿no? Seguridad, funcionalidad, economía y estética. Y ahorita les doy 2 criterios más. 1. Toda instalación eléctrica diseñada por nosotros debe de cumplir con estos 3 criterios. 1. Nunca mezclar en el mismo circuito, nunca mezclar en un circuito alumbrado y fuerza. 2. Nunca poner en un circuito más de 2000 watts. 3. Los circuitos deben respetar las zonas lógicas del proyecto. Repito, 1, nunca poner en el mismo circuito alumbrado y fuerza. 2, nunca hacer circuitos mayores de 2000 watts. 3, hacer que los circuitos respeten las zonas lógicas del proyecto. Tal vez ahorita no entiendan todo esto, a cabalidad, a profundidad, a detalle, pero vayamos considerándolos, vayamos teniéndolos presentes. Caro, ¿querías decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿A qué te refieres con zonas lógicas del proyecto? Te lo contesto
estos van a aplicar más en la práctica, pero te doy una respuesta anticipada, aunque después profundicemos, nada más para que ahorita no te quedes con la duda. Dijimos que un enemigo de nuestra conducción eléctrica, dijimos que un enemigo de nuestro buen funcionamiento eléctrico, del buen flujo de los electrones en nuestros conductores, es la distancia. ¿Sí o no? Dijimos que es un enemigo, porque a más distancia, mayores pérdidas. Y a mayores pérdidas es más caída de tensión, más calentamiento, menos eficiencia. O sea, todo se complica, ¿no? Entonces, eso me invita a que mis circuitos sean chicos, no hacer circuitos gigantescos, porque circuitos gigantescos son distancias gigantescas y pérdidas gigantescas de tensión. Entonces, si yo hago circuitos, vamos a pensar en una casa. Si yo hago que en un circuito tenga los focos de la entrada de la casa de la calle, los focos de la cochera, el foco de la bodega del jardín, el foco de la recámara principal y el foco de el cuarto de servicio, pues estoy haciendo un circuito que recorrió toda la casa. Estoy haciendo un circuito que cogió elementos de todos lados. Es un circuito que recorrió la casa completita, desde la cochera o desde la calle hasta el fondo. Es un circuito larguísimo. Por ser tan largo, va a ser ineficiente. Ok. ¿Y por qué fue ineficiente? ¿Por qué fue tan largo? Porque no respetó las zonas lógicas del proyecto. Vamos estructurándolo por zonas. Hacemos un circuito, unos circuitos para la zona de acceso, otros circuitos para las zonas de la cocina y la lavandería, otros circuitos para las zonas de recámaras. Entonces, eso es respetar las zonas lógicas del proyecto. Ok, va. Gracias. ¿Te contesté, Caro? Sí, sí, sí. ¿Segura? Sí. ¿Absolutamente? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, los 3 criterios que incorporamos hace un minuto. Nunca revolver alumbrado y fuerza, nunca hacer un circuito de más de 2000 watts y nunca salirnos o hacer circuitos que no respeten las zonas lógicas de un proyecto. ¿Sale? Esos 3 criterios los establecí, bueno, no están establecidos desde hace mucho, pero se los comparto, se los enseño a ustedes ahorita, ¿no? Ahora, fíjense de qué tamaño es la importancia de esto que hice, de estos criterios que les dije. Pongan atención. A quien no respete estos 3 criterios, lo desconoceré como alumno. Pierde el derecho a decirse mi exalumno todo aquel que no respete esos criterios. Públicamente me avergonzaré de aquel que haga instalaciones y no respete sus criterios. Lo negaré. Renuncia al derecho de llamarse mi exalumno. ¿Está claro? Siempre tendremos que respetar eso. Y entonces sí podrán presumir que son exalumnos de Francisco Escamilla. ¿Sale? Bueno. Siguiente criterio importantísimo. En toda instalación eléctrica, tendremos 3 niveles de control. En toda instalación eléctrica tenemos 3 niveles de control. Y por lo tanto de seguridad.
¿no? Porque el control es parte elemental de la seguridad. Nivel de control general. Número 1, si le quieren poner así. Nivel de control general. Entre paréntesis, le pueden poner interruptor de navajas. Todavía no sabemos bien, todavía no sabemos qué es eso, pero interruptor de navajas. ¿Sale? O de cuchillas también le dicen. O de fusibles. Todos esos nombres se usan. Segundo nivel de control. Nivel de control por zonas. Nivel de control por zonas. Entre paréntesis, vamos a poner interruptores, tablero, vamos a poner tablero e interruptores termomagnéticos. Que es a eso a lo que la gente le dice el breaker, la pastilla, ¿sí? Pero nosotros nos podemos referir a ellos por su nombre correcto, ¿sí? Tercer nivel de control. Interruptor por elemento de consumo. Al que siempre o todos le decimos apagador. Algunos le dicen switch, ¿no? ¿Interruptor qué? No, nivel de control por elemento de consumo, que es al que nosotros le decimos apagador. Demian, le decimos apagador y alguna gente le dice switch. ¿Sí? ¿Está claro, Demian? Entonces, tres niveles de control. General, por zonas y por elemento de consumo. La misma importancia y las mismas consecuencias. Quien no respete en sus proyectos estas disposiciones, renuncia irremediablemente a llamarse mi exalumno. No podrá presumir haber estado en este curso. ¿Por qué? Por no estar a la altura de los criterios para hacer instalaciones correctas, seguras, funcionales, económicas y, si se puede, estéticas. Aterrizados o pormenorizados en los criterios que dije, referentes a tipos de carga en cada circuito, máximos de carga en cada circuito, zonas que cubre cada circuito. Controles generales, controles por zona y controles por elemento de consumo. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces podemos voltear otra vez a ver la pantalla y decirme, ya me lo había dicho, ya lo había dicho hace rato, bueno, todos lo vieron, ¿no? ¿Cuál es qué tipo de circuito es? Ya lo habían contestado, ¿no? Ya habían contestado todos. Es un circuito en paralelo, no es en serie, ¿sale? Ahora,
con lo que hemos platicado hasta ahorita, quiero que le empiecen a encontrar problemas a ese circuito. Ya me dijeron que es en paralelo. ¿Sí? Ya me dijeron que es en paralelo. Ahora, a ver, No sé, Francisco, me puedo equivocarme, pero a lo mejor iba como de menos watts a más watts. sí, pero eso no es grave. No es error, eso no aplica, Ceci. Supera los 2000 watts, ¿no? Muy buen punto, Amairani. Ese es muy buen punto. fui yo. En primer lugar, supera los 2000 watts. Muy buen punto. Entonces, ya de ahí, quien haya hecho eso, no se puede llamar alumno de Francisco Escamilla. ¿Ya vieron? Quien lo haya hecho, lo desconocemos. ¿Qué más le encuentran? ¿Qué más le encuentran a ese circuito? Que mezcla. No sé si está. Ay, No sé qué es A eso. ver, a ver, Fer o Demian. Primero las mujeres. ¿Verdad, Demian? gracias. O sea, no sé si está raro que como que se abre como o sale de ahí, o no sé si, o sea, en los focos se ve como la corriente, no sé si entra o por ahí no No. sé, algo así, eso está Eso está raro. bien. ¿Te refieres a esto que está Ajá, aquí, porque donde está tengo el como cursor rojo? abierto. No, ¿Por qué esos es son los eso? apagadores. Esos son los apagadores que son para prender y apagar el foco cuando se te Ah, dé la gana, ¿no? O sea, eso no es problema, eso está bien. ok, ok. Eso está bien, Fer. A ver, Demian, ibas a decir tú. Que mezcla alumbrado y fuerza. Claro, muy bien. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? En este circuito tenemos revuelta iluminación con fuerza. Fuerza son los enchufes. Los enchufes son los circuitos de fuerza. Es donde nosotros tomamos fuerza eléctrica para la plancha, para el tostador, para la computadora, para la televisión, para lo que sea. Y o iluminación son los circuitos donde conectamos las lámparas, la iluminación. ¿Sí? Entonces, esos nunca hay que revolverlos. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace 3 minutos? ¿Y cuál es la gravedad de hacerlo? ¿Quién me puede decir cuál es la gravedad de hacerlo? ¿Cuál es la gravedad de hacerlo? Que no lo reconozcas como tus exalumnos. Eso, muy bien. Es algo tan importante, bien, Demian, bien. Es algo tan importante, iremos viendo cuando avancemos. Iremos viendo cuando avancemos en el curso, en los ejercicios, en la práctica, a profundidad cada una de estas cosas. Vamos a ver a profundidad y en la práctica cuál es la razón de cada uno de estos criterios. Pero son criterios que no podemos dejar de cumplir. Se acabó. Se acabó. Porque no cumplirlos es hacer las cosas mal. ¿Sale? Entonces, muy bien, detectaron en este circuito, detectaron 2 fallas. Ahora, para calcularlo, no hay más que aplicar la fórmula, las fórmulas que ya vimos, y obtener cuál es la resistencia en la lámpara de 60 watts, cuál es la resistencia en la lámpara de 75 watts, cuál es la resistencia en la plancha, cuál es la resistencia en la parrilla eléctrica. ¿Se acuerdan cómo estaba el circuito? ¿Ya la vieron? ¿Cuál es la resistencia en cada uno? Y a partir de ahí obtener la resistencia total del circuito mediante los inversos de las resistencias.
Y a partir de ahí, calcular la corriente total del circuito, porque ya tenemos la resistencia total y la tensión. Que también pudimos haber calculado, primero calculando cada una de las intensidades en cada uno de los elementos, para después hacer la sumatoria y tener la resistencia total, que si se fijan, nos dio lo mismo que por el otro camino. Y la cosa está muy bonita, ¿verdad? Aquí el circuito era solo de 4 elementos, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan? El primer circuito solo tenía un foco de 60, un foco de 75, una plancha y una parrilla eléctrica. En este circuito, vean, ya tenemos 8 elementos. Y estos están regularcitos, porque vean, este circuito respecto a este está en paralelo. Perdón, este con este está en serie, este con este está en serie, pero este con este está en paralelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este ya es un circuito combinado en el que tenemos muchos elementos, bueno, no muchos, pero 8, y algunos están en serie respecto a otros, pero otros están en paralelo con unos. Y no se trata de hacer de esto un infierno, sino solo hacerles ver que son sencillísimas, pero muchas las operaciones que hay que hacer para resolver cada uno de estos circuitos. Hay que analizar cuáles de ellos respecto a otros están en paralelo y resolverlos como circuitos en paralelo. Otros están respecto a unos elementos en serie y resolverlos con las fórmulas de los circuitos en serie. Y eso nos va haciendo, vean, que esta labor implique muchas operaciones. Y esas muchas operaciones que no tienen nada de difícil, porque son muy simples, sí pueden generar confusión. Entonces, todo lo que hemos visto de cálculos en estos dos ejercicios, lo presenté de manera esquemática, lo presenté de manera que ustedes vean hasta dónde se puede ir haciendo complicada la cantidad de operaciones. Esta chiquita más esta chiquita con la otra, esta está en serie, pero esta está en paralelo, esta acá. Hacer tantas operaciones con tan diferentes relaciones entre ellos, de difícil no tienen nada, pero sí se puede prestar a la confusión, sí se puede prestar a la distracción, sí se puede prestar al olvido, ¿no? A que se me olvidó considerar este y entonces no lo tomé aquí y entonces, si este no lo tomé en cuenta aquí, voy a quitar la pantalla tantito. Si este no lo tomé en cuenta aquí, porque llevan mucho rato viendo la pantalla y ya estoy otra vez. Díganme, sí, ¿verdad? Llevan mucho tiempo viendo la pantalla y no viéndome a mí. O cuando estoy en la pantalla, ¿a mí me ven? Cuando está la pantalla, cuando estoy presentando la pantalla, ¿a mí me ven? ¿Sí? ¿En dónde me ven? En chiquito. ¿En la parte de abajo, en un cintillo? Sí, sí. O sea, en el cintillo donde estamos los demás, ahí me ven a mí. Muy bien. Bueno, entonces por lo menos, si de algo sirve la expresión con las manos, pues no se la perdieron totalmente, ¿no? Cuando les voy diciendo, aunque sea en chiquito, van viendo la expresión corporal, ¿no? Bueno, entonces les decía, todos estos dos ejemplos que puse son para representarles, para hacerles ver toda la cantidad de operaciones que vienen en cada circuito y las relaciones que hay entre un elemento y el otro, y entonces las operaciones que genera y el acarreo de datos de una operación repercuten en otro, y entonces estos dos combinados repercuten en el otro.
Y repito, de difícil no tiene nada. Son formulitas de 2 variables, de 3 variables. Son unas cosas sencillísimas. Pero sí puede haber confusión, sí puede haber distracción, sí puede haber olvido. Entonces, ya que vieron de qué tamaño se puede hacer la maraña, les digo cuál es el punto que en mi opinión es más destacable del método que vamos a ver aquí, de mi método. Mi método de cálculo resuelve estos circuitos con muchísimas menos operaciones, muchísimos menos cálculos. Por lo tanto, con menos posibilidades de equivocación, porque entre menos operaciones hagas así de rutinarias y de interrelacionadas unas con otras, pues menos posibilidades tienes de equivocarte. Además de que ahorras tiempo. Y si aplicas bien los criterios de seguridad, entonces tendrás de una manera más simple instalaciones verdaderamente seguras. Y esa es la que considero yo que es la aportación importante de mi método. El método con el que vamos a calcular en este curso. Quien quiera calcular con otro método, adelante, no hay ningún problema. Hay varios métodos y hay libros y hay... Cada quien calcule con el que mejor le parezca, con el que más le guste. Yo uso el mío, pues porque me parece el mejor. Si yo sintiera o me pareciera que otro es mejor, pues usaría el otro. Uso el mío porque me parece el mejor, pero no es una obligación que ustedes compartan este sentimiento. Entonces, yo voy a exponer el mío porque es el que uso y el que me funciona y el que me parece confiable, práctico, y no voy a echarle más flores porque me veo muy mal. Parecen autoelogios, ¿no? Pero entiéndanlo nada más como razones de uso válidas para mí. No son obligatorios para ustedes. Me interesaba que viéramos esto, hasta esta maraña de cálculos el día de hoy, para que empiece a dimensionar que si esto pasó, si esta cantidad de operaciones pasó con 4 focos o con 5 focos y un tostador, lo que puede pasar en una casa, que tenemos cantidad de enchufes, cantidad de focos, cantidad de aparatos eléctricos, ¿no? Que no son necesariamente el tostador y todos, puede ser la bomba, puede ser un hidroneumático, puede ser un sistema de riego, puede ser el motor eléctrico de la puerta del coche, o sea, pueden ser cantidad de cosas que pueden volver estos cálculos muy enredados, muy latosos. Verán que cuando usemos mi método, toda esta complejidad de operaciones se reduce mucho. Y la manera de ordenar las operaciones permite que si un error se presenta, sea fácil de detectar. Basta de elogios, basta de autoelogios. Por favor, me recuerdan, voy a volver a presentar la pantalla un segundo. Por favor, me recuerdan que la clase que entra empezaremos, todos están viendo mi pantalla, me recuerdan que la clase que entra, no, ¿verdad? A ver, ¿qué están viendo ahí? Ahí están viendo, ¿verdad? Por favor, me recuerdan que la clase que entra empezaremos aquí, ¿sí? Que la clase que entra empezaremos viendo el primer ejercicio de caída de voltaje o caída de tensión, ¿sí? Ya vimos o nos quedamos en el segundo ejercicio de cálculo de circuitos, o mejor dicho, en el tercer ejercicio de cálculo de circuitos. El primero fue en serie, el segundo en paralelo y el tercero combinado. Empezaremos viendo ejercicios la próxima clase, lo digo por tercera vez, me lo recuerdan, viendo ejercicios de caída de voltaje.
¿De acuerdo? ¿Me lo recuerdan, por favor? Te lo encargo, Michelle. ¿Sí? Te encargo que me recuerdes. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, regreso a la pantalla con ustedes y les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que opinar? ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿No? ¿Seguros? ¿A todas sus preguntas les di respuesta? ¿Nadie se quedó con ninguna pregunta pendiente de respuesta? Bueno, pues entonces voy a suspender la grabación para que quede hasta aquí en el video que todos pueden consultar. 1, 2, 3.